Especial saludo para toda esta audiencia que hoy nos acompaña en este conversatorio, este meeting, el cual surge como una iniciativa de ir probando esta experiencia de estos meetings Zoom, puesto que, como lo dijo la doctora Valesca, próximamente, exactamente el próximo 12 de junio, vamos a iniciar un ciclo ordinario mensual de que pudiéramos titularlo una cita con la transcomplejidad. Voy a tener el privilegio de iniciar esa experiencia importante en este foro de discusión. Debo, por supuesto, dar muchas gracias a Dios por esta posibilidad que nos da desde fuera de las fronteras de mi país, por razones que todos conocen de lo que está ocurriendo en Venezuela. Me encuentro acá en la ciudad de Miami con mis hijos, pero no he dejado de pensar, de escribir y sobre manera de comunicar el pensamiento. Y bueno, de parte de la Redí, tengo que agradecer enormemente ese espacio que se ofrece y sobre manera reconocer el mérito institucional de esta red de investigadores, cuya presidenta, la doctora Cristalida Villegas, es una persona que no solamente piensa, escribe y publica, sino que además gestiona de modo permanente estos nexos necesarios de la red con otras instituciones, tanto en el país como fuera de él, y promueve una acción permanente y que tiene al lado a una persona tan especial que es como la pupila de la red, que es nada más y nada menos que la doctora Valesca Perdomo Cáceres, a quien tengo pues el placer de conocer desde hace mucho tiempo y compartir estas experiencias. Ella, como ustedes pueden ver, es un poquito la artífice en el manejo de esta cosa, de los artilugios de la tecnología y de cómo se manejan estos sistemas ahora y que gracias a Dios existen. Mire, hoy vamos a hablar de dos confinamientos. El primero es una referencia muy sucinta que tiene que ver con este confinamiento mundial a propósito de esta pandemia que nos afecta en forma múltiple y perversa. No hay un país de la Tierra que no esté afectado por este coronavirus, este virus que nos ha trastocado nuestra cultura de vida. Y que por supuesto en Venezuela no escapa a esa problemática tan terrible. Aunque hago un inciso para plantear que quizás la pandemia en Venezuela, el confinamiento, no es tanto por la pandemia, sino por el encierro, la tragedia que vivimos los venezolanos, el drama de la sociedad venezolana que estamos viviendo como consecuencia de una dictadura que nos tiene sometidos en forma perversa y que esperemos pues, que más temprano que tarde podamos salir de eso. Yo no vine a hablar de eso, sin embargo es imposible hacer abstracción, ¿verdad?, de la educación, la investigación, el pensamiento, sin tocar este asunto. Porque fíjense ustedes que una herramienta tan importante como es la Internet para comunicar al mundo, en Venezuela prácticamente es una odisea, por razones que ustedes conocen. El deterioro que hay de los servicios, y entre ellos, por supuesto, el Internet no es una excepción. Pero el otro confinamiento del cual quiero hablar es el confinamiento epistémico, del que voy a hablar toda la noche. Digo esto porque de lo que se trata es que esta discusión de la complejidad, la transdisciplinaridad y fundamentalmente la transcomplejidad es un ejercicio necesario que tenemos que hacer los hombres de ciencia, quienes pensamos la construcción del conocimiento de distintas perspectivas para saltar los muros, ¿verdad?, del confinamiento, donde nos tienen atrapados los paradigmas que no nos permiten pensar, donde saltar los muros del reduccionismo, de la realidad, y por supuesto trascender los límites de los cercos disciplinarios donde vive atrapado el pensamiento del hombre
en el mundo y fundamentalmente en los países latinoamericanos. A ese confinamiento es que quiero hacer referencia en el día de hoy. A ver, de modo puntual quiero compartir con ustedes un discurso que gira en torno a lo que es el pensamiento. ¿Qué significa pensar? No tanto como actividad inherente al sistema neurobiológico, propiamente neurocognitivo, sino pensar desde la ontología de los procesos de investigación. ¿Qué significa pensar desde la ontología de los procesos de investigación a nivel doctoral y postdoctoral? Es el interés que tengo sobremanera. ¿Por qué necesitamos complejizar el pensamiento? ¿Por qué necesitamos hablar de la transdisciplinariedad y cuál es la sustancia cognitiva o nociológica del pensamiento transdisciplinario? Esto, por supuesto, es necesario para poder hablar de la transcomplejidad como transepistemología emergente en la construcción de la ciencia. También voy a hablar un poco acerca de lo que es la investigación de nivel postdoctoral, cuál es mi concepción. Sobre eso tengo un texto que se los estoy enviando al grupo que tenemos pendiente de iniciar un seminario el próximo 20 de junio. Le estoy enviando ese texto, un obsequio que tiene que ver con cómo pensar la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja o por qué pensar la investigación postdoctoral de una perspectiva transcompleja. Y por supuesto voy a hablar de la ontología transversal y multiversa del lenguaje como herramienta necesaria para entender estos nuevos códigos que nos pasean por estos predios del conocimiento. Al final, le agradezco todas las preguntas que quieran formular, que estén a mi alcance, para que hagamos un debate, un diálogo necesario sobre estos aspectos que son temas permanentes de conversación y de discusión. Ciertamente pareciera existir en la psique del ser humano pensante, una especie de tentación irresistible por escudrificar aquellas cosas que no están al alcance de la vista. Pareciera existir una tensión cognitiva permanente por tratar de hurgar en lo que no se conoce. Y esa tentación o yo diría, angustia o esa necesidad lo conduce al ser humano, sobre todo al investigador, por desafiar metodologías, perspectivas de investigación y métodos de construcción del conocimiento más allá de los conocidos. Y fundamentalmente es una curiosidad latente por tratar de descubrir todo ese rizoma ontológico que descansa en ese complejo sistema conformado por la naturaleza, por Dios, por el hombre, por las cosas, a los cuales el hombre se formula interrogantes de modo permanente para conseguir respuestas él mismo, y muchas veces estas respuestas terminan siendo inconclusas. De modo tal que en torno a esta duda se constituye una curiosidad epistémica y designa, por supuesto, eso un gran desafío para el pensamiento. Entonces, aquí es donde cabe la pregunta: ¿qué significa pensar? Pero repito, pensar desde la ontología misma del proceso de investigación, como actitud inquisitiva para buscar en la novedad y lo desconocido. Pensar significa, sobre todo para los investigadores a nivel doctoral y postdoctoral, no subordinarse a ningún conocimiento conocido. Pensar significa no adosarse a las teorías disponibles en el mundo, construidas por otro, en otro momento, en otra circunstancia y bajo otras perspectivas de pensamiento. Pensar significa una exquisita oportunidad para que el hombre haga el uso de la libertad de pensamiento para escudrificar estas realidades que no han sido estudiadas ni pensadas por el otro. El pensamiento significa un desafío, porque es violento, muy veloz, impertérrito, y al mismo tiempo un arma muy potente a las cuales le tienen mucho miedo muchos hombres sobre la tierra.
En Venezuela, por ejemplo, le tienen pánico a los hombres que piensan. Y no solamente en Venezuela, sino en todas aquellas organizaciones e instituciones y países donde se manejan los asuntos, el Estado, la educación, inclusive los mismos procesos de investigación desde la óptica de paradigmas que no permiten pensar. Por lo tanto, pensar es necesario. Es necesario pensar a profundidad lo que queremos conocer, pero lo conoceríamos de modo distinto en tanto lo pensemos distinto. Entonces, el gran desafío del pensamiento es eso, escudrificar en lo no conocido por el hombre. Cuando este pensamiento se complejiza, ¿verdad?, se constituye aún en una arma mucho más peligrosa porque es capaz de dar cuenta de realidades divisas e indivisas. Es dar cuenta de la inmanencia, pero también de la trascendencia de la existencia de lo real. Pensar complejamente significa un esfuerzo de naturaleza conjuntiva, una especie de energía que nos permite, de algún modo, juntar lo nouménico, lo fenoménico, lo onológico, lo caórdico en el mismo viaje del pensamiento. Esa es una de las grandes ventajas del pensamiento complejo. Por eso necesitamos complejizar nuestros pensamientos para no estar todo el tiempo pensando las mismas cosas del mismo modo. Ahora, esto significa que pensar va mucho más allá del discernimiento elemental por conocer las cosas, ¿verdad? Mucho más allá. Pensar es un término que a veces no tiene ni siquiera definición, ni mucho menos límite. Pero pensar también significa, desde el punto de vista de la cultura de la paradigmática, o transparadigmática, perdón, un ejercicio de desobediencia. Pensar significa un ejercicio de insubordinación paradigmática, de irreverencia epistémica, para trascender hacia parajes de la realidad que no han sido descubiertos y que no han sido pensados por el hombre. Pensar significa también una oportunidad para el autocuestionamiento de mis propias verdades y de mis propias teorías para que éstas no queden incólumes. No hay mejor sensor para mi verdad que mis propios pensamientos. Ahora bien, de acuerdo con todo este planteamiento inicial, pudiéramos como sintetizar que no existe realidad alguna que se resista al pensamiento complejo. Es más, el arma del pensamiento complejo nos permite llegar a realidades donde el pensamiento simple y reduccionista luce insuficiente. Porque el pensamiento complejo precisamente se nutre de la libertad de pensar, de la posibilidad que tiene el hombre de modificar sus esquemas de percepción del mundo, ¿verdad?, de renunciar a paradigmas que muchas veces no lo dejan pensar, puesto que lo atrapan en una asfixia de naturaleza reduccionista y pragmática que siempre estará viendo las mismas cosas, pero que las ve conforme las piensa. Entonces, lo complejo propugna, por supuesto, una conjunción entre la imagen especular de la realidad y los imaginarios sin frontera. Sobremanera, lo complejo nos permite una aproximación sustantiva en la construcción de la ciencia que se nutre de la conjunción entre lo humano y lo divino. Es decir, lo complejo, igualmente lo transcomplejo, nos permite dar cuenta de la posibilidad de la conjunción de la ciencia del hombre con la ciencia de Dios. Yo siempre escribo sobre eso, argumento sobre eso, y sobremanera lo hago porque creo, lamentablemente, que parte de la tragedia del género humano en el mundo está relacionada
con el hecho según la cual queremos subordinar la sabiduría divina a la sabiduría del hombre. Y es al revés. Es al revés, totalmente al revés. De modo pues que el pensamiento complejo es liderizado por un pensador de todos los tiempos como es el doctor Edgar Morin, quien tiene una extensa y prolífera obra acerca de la complejidad y que viene de algún modo siendo como cuestionada a lo largo de los años. Es un debate inagotable, pero allí está como perspectiva de pensamiento y como teoría. Constituye una referencia epistemológica muy fuerte, que yo diría no incuestionable, sino que muy rica en contenido nociológico y epistemológico y que generalmente propicia un debate necesario para salirle al paso a los encierros epistemológicos, a los encierros paradigmáticos. También es importante hablar antes de hablar de la complejidad, hablar de la transdisciplinariedad. Brevemente. Porque así como el pensamiento complejo se opone a todo reduccionismo, a todo achatamiento de lo real, ¿verdad? A toda simplificación del pensamiento y de lo real, la visión transdisciplinaria de la ciencia también nos plantea una circunstancia similar. Yo diría que es una perspectiva también de naturaleza transepistemológica, porque de lo que se trata es de la necesidad de aprovecharnos de las sustancias del conocimiento proveniente de las distintas disciplinas, de tomar distancia de esa visión parcelada y esa visión disciplinar arrinconada y escindida en los campos disciplinares, de esas especies de feudos y posiciones del conocimiento disciplinar que le ha hecho mucho daño a la ciencia. De hecho, el próximo libro que vamos a publicar tiene que ver con, del que se refería la doctora Valesca, con el umbral de las transciencias sociales como un desafío, un debate necesario de la transcomplejidad. De eso vamos a hablar el próximo 12 de junio, que vamos a presentar ese libro. De hecho, que la discusión de la transdisciplinariedad no es nueva. La discusión, por ejemplo, de las disciplinas como tal, como campos organizados o para organizar el pensamiento, data de la sociedad del siglo XII, donde fue necesario organizar el conocimiento en distintas disciplinas de modo operativo, ¿verdad? Y bien bueno que fue así, porque de algún modo no solamente permitió la organización en campos de conocimiento de estas disciplinas, sino que permitió enriquecerlas, fortalecerlas y, por supuesto, construir sobre ellas o en base a ellas todo lo que la sociedad que tenemos hoy en día. Eso no se discute, el concepto de disciplina. Lo que sí discuto yo, y lo discutimos todos nosotros en estos foros, es que es imperdonable que en pleno siglo XXI existan pensadores, profesores, investigadores que no han podido zafarse de esa gringola disciplinaria y entonces se vivan atrapados en ese mundo de la reducción disciplinaria y no sean capaces de extender, de aperturar sus pensamientos para entender de que es necesario comprender lo real desde la concurrencia de saberes provenientes de distintos mapas disciplinares. Pudiera comentar brevemente que yo diría que la legitimación o la institucionalización de la transdisciplinariedad como tal ocurre en el año 1994 en el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad celebrado en Portugal, ¿no? Donde se escribe un manifiesto, más que todo de carácter ético, de carácter de honorabilidad, y se fijan algunos principios que se publicaron con el nombre de la Carta de la Transdisciplinariedad. Y ese documento que liderizó Basarán y Conesco, en compañía de Gal Morín, por supuesto, y otro grupo de pensadores, constituye la más importante referencia para hablar de la transdisciplinariedad en el mundo, en las universidades, en todas partes. Pero en torno a eso hay todo un debate. Un debate que yo pudiera sintetizarlo desde dos puntos de vista. A raíz de todo lo que he investigado, leído, escrito y debatido sobre el pensamiento transdisciplinario, yo lo planteo en dos vertientes.
con los cuales coinciden muchos pensadores latinoamericanos y también aquí del hemisferio occidental del mundo, que la transdisciplinariedad pudiéramos enfocarla como una estrategia para construir la ciencia desde la ontología misma del proceso de investigación, pero también la podemos concebir como una actitud, como un modelo de pensamiento para la construcción de la verdad. En el primero de los casos, se refiere a experiencias compartidas, a ensayos interdisciplinarios. Pudiéramos poner ejemplos, pero realmente el tiempo es muy corto para explicar esos ejemplos. Pero sí tiene que ver con el aspecto metodológico, ¿no? Y en el segundo de los casos es la transdisciplinariedad como una actitud de conjunción, como una actitud de convergencia de los saberes provenientes de distintas materias, de distintos saberes, y que desde una hermenéutica filosófica, integradora y transformadora al mismo tiempo, pudiéramos reconstruir el significado y plantearnos nuevas aventuras del conocimiento, nuevos mapas de conocimiento verdaderamente transdisciplinarios. Es decir, juntar la sustancia nociológica proveniente de estos campos y construir un discurso emergente que permita la configuración de una nueva narrativa de naturaleza transdisciplinaria. Ahora bien, en el caso de la transcomplejidad, necesitamos haber hablado de lo complejo, de lo transdisciplinario, para hablar ahora un poquito de lo que es la transcomplejidad. A mí me parece que la transcomplejidad, por la envergadura nociológica que implica hablar de, no es posible, y ojalá que nunca sea así, que exista un solo concepto que trate de explicarla, de definirla, de nombrarla. No. Yo diría, me atrevo a decir esta noche por este medio, que es como una perspectiva de pensamiento que no conduce a ningún concepto, sino una gruesa línea de pensamiento, que nos permite construir cosmovisiones acerca del mundo, de la vida, para integrar múltiples realidades, para integrar múltiples nociones, conceptos, categorías ontológicas, y construir nuevas explicaciones de la relación del hombre con el mundo, con Dios, con la naturaleza. Por otro, complejo es un concepto que exige en máximo grado una visión integradora del mundo para dar cuenta de que no podemos analizar los fenómenos de la humanidad, de las ciencias, en forma separada, en forma escindida, sino tiene que ser en forma sistémica, holística, hologógica, como una suerte de tensión cognitiva latente, inconclusa, que necesitamos afrontar para conducir los procesos de investigación y acercarnos a una verdad siempre provisional. Lo complejo entonces no se puede agotar en una discusión bizantina entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo complejo nos conduce, a mi modo de ver las cosas, a un gran teorema nociológico, ¿verdad? Que fundamentado en principios perfectamente establecidos, en una transmetódica y, por supuesto, en un translenguaje que nos permita definir lo que las otras ciencias no han sido capaces de definir. De modo pues que nos sitúa frente a la búsqueda permanente de lo que no se conoce, incorpora lo conocido, pero al mismo tiempo se trasciende la frontera de los límites del conocimiento establecido para, por supuesto, descargar o desencadenar un cuerpo conceptual, en una narrativa de alcance sustantiva, explicativa, tanto de lo fenoménico, de lo noménico, lo fenoménico, lo nologico, lo noférico y lo caórdico. Aquí vale la pena traer a colación una cita de un gran amigo, uno de los colosos de pensamiento transcomplejo venezolano. A él no le gusta que le digan así, pero lo digo porque es realmente así. Es el doctor José Rafael Sá Méndez, mi amigo, quien plantea que la transcomplejidad se ocupa de esa realidad que va y viene del macrocosmo al microcosmo y viceversa, que convierte a la energía e información en materia
y que une lo sensible y lo racional, que abraza el otro lado de nuestro universo, buscando siempre la textura del todo. Esta conceptualización del doctor Saa nos compromete a hacer una reorganización del pensamiento, nos compromete a organizar nuestras ideas, ¿verdad? Porque es un desafío nociológico bien interesante, bien retador, porque en definitiva, no es que es en definitiva, pero en línea gruesa, como lo planteé al comienzo, lo transcomplejo nos sitúa frente a un proceso que no es lineal, ¿verdad? Un proceso de pensamiento que no es secuencial, sino que es de naturaleza abductiva en todo caso, según el cual estamos en la necesidad, o nos vemos en la necesidad, los filósofos y los científicos sociales, de formular interrogantes y de aprender a preguntar siempre de un modo nuevo. Gira en torno a cómo queremos construir interrogantes para despejar nuestras propias dudas y fundamentalmente cómo construir la respuesta a las interrogantes que estamos formulando. Esa visión del doctor Saa, por supuesto, se ubica dentro de una perspectiva de análisis sumamente profunda. Yo algunas veces he escrito en mis textos que la discusión acerca de la transcomplejidad se alimenta de una carga filosófica necesaria, al punto tal que sin filosofía, la transcomplejidad no existiría. Sin embargo, existen argumentos para plantear de que lo transcomplejo no se subsume en lo filosófico, sino en la ciencia misma. Y al final de la disertación pudiera explicarles un poquito más esta apreciación que tengo yo. En un libro que recién concluí y que fue subido la semana pasada a la plataforma de Amazon, yo escribí sobre la transcomplejidad como una transepistemología para la comprensión holística del ser humano. Yo planteo allí la transcomplejidad como una conjunción nociológica entre lo complejo, lo transdisciplinario y la lógica del tercer incluido. Lo complejo ya lo he discutido, lo transdisciplinario también, por lo menos he planteado algunas pinceladas, pero en relación con la lógica del tercer incluido, pareciera que hay cuando discutimos lo complejo y cuando discutimos lo transdisciplinario, pareciera que creáramos un espacio fértil para referirnos a la lógica del tercer incluido, sobre la cual existe una teoría sumamente conocida. Aquí lo complejo y lo transdisciplinario se juntan para abrazar la lógica del tercer incluido. Y sería importante entonces traer a colación una visión de Morin sobre lo que es esta lógica. Él dice que esta incluye la necesaria comprensión de los múltiples niveles de realidad, que tratarse y dirimirse los complejos e impredecibles problemas humanos para la construcción de escenarios de convivencia civilizada en la interculturalidad, así como de la unidad coexistente de un conocimiento que se enriquece y acrecienta en la diversidad. El planteamiento del doctor Morin sobre el tercer incluido es interesante y quizás pudiera yo referirme a 2 a 3 aspectos para poderlo digerir con muchísima más claridad, lucidez. Y por ejemplo, hablamos de la lógica del tercer incluido cuando, por ejemplo, tenemos dificultad para establecer los límites del conocimiento entre una disciplina y otra. Entonces necesitamos tener la suficiente capacidad de comprensión para abordar eso que no está totalmente esclarecido. Cuando hablamos del claroscuro, nunca estamos entendidos dónde termina la claridad y dónde comienza la oscuridad, o al revés. Es allí donde termina la lógica del ser incluido, que debe ser comprendida por el hombre en el discurso, incorporada, porque de lo que se trata, en todo caso, es de la conjunción de múltiples realidades, las cuales deben ser comprendidas para la construcción de la verdad. Entonces,
esa sustancia sapiente que alimenta el pensamiento transcomplejo, que lo digo, lo repito, es el pensamiento complejo, transdisciplinario y la lógica del tercer incluido. Es una mirada, desde mi punto de vista, que asegura y fortalece la riqueza indisoluble del conocimiento para juntar a través de un diálogo fecundo lo especular con lo indiviso, la materia con lo inmaterial y fundamentalmente lo humano con lo divino. Ahora bien, en cuanto a la investigación de nivel postdoctoral, y hago este comentario por muchas experiencias que se han desarrollado en Venezuela sobre la investigación postdoctoral en muchas universidades, donde he tenido la oportunidad de asistir como invitado a hablar de estos temas. Y básicamente también a propósito de que la red de investigadores de la transcomplejidad, cuya junta directiva preside la doctora Crisalia Villegas, con gran acierto, con el apoyo de muchos de nosotros, allí está en curso una maravillosa iniciativa que tiene que ver con un postdoctorado en transcomplejidad online, cuyo nombre es un postdoctorado en investigación emergente, que surge del esfuerzo, de la decisión oportuna y básicamente de la conjunción de iniciativas de los miembros de Redí, sobre todo de su junta directiva, por aperturar espacios para la reflexión mucho más allá de lo que se cuenta. Yo creo, si no me equivoco, que es la primera experiencia en América Latina en relación con un postdoctorado en investigación transcompleja online. De todas formas, ustedes podrán hurgar por allí. Hoy no es nada oculto, todo lo que existe está en Internet. Si no está en Internet, pareciera que no existe. Entonces, bueno, pero yo no he logrado encontrar nada de eso. Lo que sí quiero plantear, aprovechar estos momentos, porque es posible que los participantes de este curso me estén oyendo o me estén viendo, es que tenemos que tener cierto cuidado con el esfuerzo intelectual en el contexto específico de la investigación postdoctoral. La investigación postdoctoral en ningún país del mundo, y mucho menos aquí en Venezuela, puede ser entendida o concebida para dar respuestas a problemáticas triviales de naturaleza comunitaria, de naturaleza organizacional. Para eso existen otras instancias de la academia universitaria. Para eso existen otros niveles y otras cosas. La investigación postdoctoral reclama del investigador, del pensador postdoctoral, un esfuerzo intelectual de gran envergadura, de altura. A veces considero que desarrollamos experiencias nada más que por tener el título de postdoctor y nos cuesta hasta producir un artículo, nos cuesta producir un libro o escribir para publicar un producto científico en una revista calificada o arbitrada, ¿no? Digo esto porque yo siempre recuerdo al doctor Huberto Lang, que Dios lo tenga su alma en custodia, cuando él se refería a las experiencias del postdoctorado de la Universidad Central de Venezuela, que él presidió, que se llamó el CIPOS, que inauguró en los años 80, que desarrolló una experiencia maravillosa en esto. Y él decía esto en relación con los centros de investigación postdoctoral. Dice, hay que entenderlos como una estación experimental como las de medicina veterinaria y agronomía, pero sin vaquillas ni semillas. Allí debemos experimentar nuevos modos de hacer preguntas. Buscamos otras claves para comprender el presente, interrogar lo conocido para que lo que existe no quede allí indemne. Fíjense ustedes entonces cómo esa palabra sabia, interrogar lo conocido, pero interrogarlo de un modo nuevo, desde otra perspectiva, no desde la perspectiva en que fue construido. De modo que, desde mi punto de vista, la investigación postdoctoral
hay que entenderla como un espacio de reflexión permanente, donde las agendas de discusión se puedan complejizar, se puedan transcomplejizar, las problemáticas teóricas se puedan expandir y fundamentalmente se pueda aumentar la complejidad de la reflexión. Si eso no es así, no tiene sentido la investigación postdoctoral. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo desde el RDI con un programa que me parece que está muy bien concebido y con una batería de seminarios, van a dotar a todos nuestros participantes de las herramientas epistemológicas sobremanera necesarias para la construcción de productos científicos realmente pertinentes. Entonces, otro aspecto que quería tocar esta noche tiene que ver con el asunto de la transcomplejidad y la transmetodología. Si algo legitima la transcomplejidad es la perspectiva transmetódica para la construcción del conocimiento. Y esta perspectiva transmetódica tiene muchas lecturas. No solamente implica un ensayo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, sino trascender eso mucho más allá. Utilizar varios caminos en la construcción del conocimiento, como yo lo digo en algunos de mis libros, como una especie de encrucijada de caminos, que al final ese viaje del pensamiento, ¿verdad?, para el acercamiento a lo real, debe desembocar en una especie de hermenéutica ecosófica profunda que sintetice todo lo anterior y nos permite entonces la construcción de un nuevo saber, de una nueva savia, de una nueva racionalidad, ¿verdad?, que surja de ese proceso anterior, como una criba que de algún modo filtra las sustancias provenientes de los distintos métodos y al final obtenemos una materia refinada, acabada. Lo transmetodológico es eso, básicamente. Pues, Y para que ustedes tengan la oportunidad, por supuesto, de preguntar, de intercambiar, de hacer alguna acotación sobre esta experiencia que estamos desarrollando hoy, donde estamos probando este sistema, yo diría que la investigación transcompleja sin una transmetódica que la sustente no se le puede llamar tal, porque el producto que se generaría no reuniría estas exigencias que estamos planteando, ¿verdad?, acorde con la necesidad de trascender estos reduccionismos y las visiones disciplinares del conocimiento y de la ciencia. Necesitamos entonces un diálogo de métodos, una transmetódica configurada en torno a un diálogo, multidiálogo de métodos, que a través de la reflexión hermenéutica profunda nos permita, de algún modo, utilizar un pensamiento de naturaleza aductiva que permita conjugar estilos de pensamiento, patrones de descubrimiento y, sobremanera, plataformas de razonamiento. En relación con los estilos de pensamiento, significa la adopción de un determinado modo de pensar, lo que quiero abordar como objeto de estudio, de seleccionar, de escoger, de hacer uso de la libertad de pensar para seleccionar una determinada perspectiva de pensamiento. En relación con los patrones de descubrimiento, estos hacen alusión a la formulación de la pregunta, a cómo debo formular las preguntas, porque la clave de lo transcomplejo está en la forma como el hombre, el investigador, pregunta lo que quiere conocer, porque de la forma como preguntas lo real te responde de la misma manera. Y en tercer término, este diálogo, este razonamiento abductivo, nos sitúa frente a unas estructuras de razonamiento. Y estas estructuras de razonamiento, el investigador no es más que la herramienta necesaria para construir la respuesta a la pregunta que formulaste. Allí se agota el método, o por allí, por esos lados va el método para la construcción de teoría. No hay otro. Es decir, por esa vía podemos construir una narrativa científica, ¿verdad?, emergente, verdaderamente compleja, transdisciplinaria y transcompleja. Y finalmente quisiera utilizar un planteamiento del doctor, una idea que tomé del doctor Saa, quien a su vez
se inspiró en la obra de Richard Rorty sobre contingencia, ironía y solidaridad, donde este teórico lo plantea el doctor Sá en un sabio prólogo que le construyó a esta obra que vamos a discutir el próximo 12 de julio, que se llama El umbral de las transciencias sociales, un debate necesario desde la transcomplejidad. Tuvimos el privilegio, la doctora Nancy Chavino y yo, porque es una producción conjunta, de contar con los buenos oficios siempre de este calificado pensador que se llama el doctor José Sá Méndez, y nos prologó la obra de una cosa maravillosa, de modo maravilloso. Entonces, él cita a Richard Rorty para dar cuenta de que, según este teórico, nunca existirá un último poema completamente elaborado. Nunca el investigador arriba al final del proceso. Siempre existirá espacio para la creación de sí mismo, pues el mundo de las verdades absolutas ha desaparecido, se ha esfumado. El sentido de las cosas ya no pueden ser perseguidas, ya no pueden ser estudiadas, investigadas. Lo que tenemos que investigar es cómo repensarlas para reconstruirlas, es decir, cómo reinventarlas. Quiero agradecerle la paciencia que han tenido en escucharme, pedirle disculpas por las tantas omisiones que he podido cometer en un espacio tan pequeño de tiempo, pero a veces organizar las ideas. Hice un esfuerzo para tratar de plantearles de forma comprensible estos relatos a los fines de que sirva de orientación y de estímulo para seguir pensando la construcción de la verdad y de la ciencia desde perspectivas epistemológicas verdaderamente transgresivas, trascendentes, complejas, transdisciplinarias y transcomplejas. Muy buenas noches, estoy a su orden.